No te muevas, por favor. Ok, la zona de los lunares es en las mejillas y en las patillas y un poquito llega hasta la sien. Ok, voy a marcarlo desde donde inicia. Okay. También hay lunares. Listo. Okay. Listo, comencemos. Primero toda la parte de la sien. Ok, ahí será suficiente. Bienvenida, toma asiento por favor. Ok. Contigo hablé en la mañana, ¿verdad? Sí. Tú me comentaste que querías eliminar los lunares del rostro. ¿Solo del rostro o quieres que bajemos un poquito más al cuello? ¿O también tienes en los brazos? Solo en el rostro. Ok, perfecto. ¿Te has hecho antes este procedimiento? ¿No? No te preocupes, te vas a llevar una buena experiencia. ¿Alguna intervención quirúrgica en los últimos 5 años? Ninguna. Perfecto. ¿Cuántos años tienes? Ok. Pregunto esto porque de acuerdo a la etapa de vida uso ciertos productos. Por ejemplo, no voy a usar los mismos productos para una persona de 20 que para una persona de 50. Ok. Por último, ¿alérgica a algún medicamento? No. No que sepas. Tal vez alguna crema que te hayas echado o algún producto y que te empezó a dar comezón constante o enrojecimiento inmediato. Hasta el momento nada. Perfecto. Ok, eso sería todo. Déjame, me coloco los guantecitos. Marta, bueno, la recepcionista, te indicó que debías lavarte la carita antes de entrar. Perfecto. Sí, necesitamos la carita limpia previamente. ¿Qué producto usas diario para lavarte la cara? Me parece que ese producto tiene ingredientes para piel seca. Y bueno, a simple vista parece que tu piel es mixta o hasta incluso grasa. Bueno, vamos a revisar más de cerca para ayudarte también con eso. Ok, revisaremos con una linterna y una lupita. Listo. Por favor, no te muevas mucho. Vamos a revisar primero por arriba la frente. Ok. Por aquí hay un poco de sebo. Por las mejillas. Aquí hay manchitas. No, estos son lunares. Por las ojeras hay manchas. Bajamos a la barbilla. Por aquí hay. No, no hay. Está limpio. Okay. Pasamos a la otra mejilla. Okay. También hay lunares. Listo. Okay. En la ojera. En la ojera. También son manchas. Listo. Ok. Tu piel es mixta, aunque en algunas zonas en específico hay demasiado sebo. Luego te escribiré una crema especial para tu piel, ¿ok? Al terminar la sesión. Ok, te comento. He encontrado lunares con células displásticas, lo que significa que presentas ciertas alteraciones microscópicas, pero no es cáncer, no te preocupes, pero sí requiere control y en este caso una extracción preventiva. Un momento. Ok,
Además, también presentas nevus congénitos, que son lunares presentes desde el nacimiento. En un momento te explico mejor sobre eso. Primero voy a tomarte las medidas y mientras también te explico sobre el nevus congénitos. Por favor, tu cabellito para atrás. Ok, perfecto, gracias. Vamos a ponerte este gorrito aquí, hasta atrás, todo el cabellito para atrás, todo. Ok, voy a acomodar el cabellito aquí para que no esté interrumpiendo la carita. Listo. Vamos a tomarte las medidas. Aquí está mi regla. Tengo mi marcador. Listo. Ok, por favor, no te muevas. Vamos, mírame aquí. Mírame ahí, mírame ahí. Aquí. No te muevas, por favor. Ok, la zona de los lunares es en las mejillas y en las patillas y un poquito llega hasta la sien. Ok, voy a marcarlo desde donde inicia. A ver. Aquí. Ahí. Hasta aquí, más o menos. Y desde aquí. Está más o menos aquí. Ok. Sí. Muy bien. ¿En qué estábamos? En el nevus congénitos, ¿verdad? Ok. Nevus congénitos son lunares que, como te comenté, brotan desde el nacimiento. Es decir, no corres ningún riesgo si te los dejas, pero me comentaste que no los quieres por estética, ¿no? Te los vas a extraer por estética, entonces está perfecto. Por el tamaño y ubicación donde están los lunares, si calificas para la extracción. No te muevas, por favor. Centro la recta aquí, que comienza desde aquí. Estamos menos por aquí. Listo. Entonces no es para nada riesgoso extraértela. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, entonces podemos empezar. Ah, verdad, también aquí tenía unas fotos con tus lunares. A ver, para que puedas ver mejor. Voy a subir un poquito el brillo. Perfecto. Muy bien, te explico. El que tú tienes es este, que son lunares de células displásicas. No tiene relieve a comparación de, por ejemplo, este que es el lunar compuesto. También el segundo que tienes es este, que es el nevus de Spitz. Se le llama más, ese es un término exacto, y tampoco tiene relieve a comparación de estos dos. Por ejemplo, esta paciente de aquí tenía, como verás, melanoma. En una sesión no se eliminan por completo, así que aún tiene manchitas, como puedes ver. Pero si logramos hacer un gran cambio, como puedes apreciar en las fotos, el tuyo se va disculpa, perdí la palabra, perdón, se va a extraer de inmediato. No van a quedar manchitas en comparación de nuestra paciente de melanoma. Okay, primero comenzaré aplicando este suerito que contiene ácido hialurónico
niacinamidas, pantenol y extractos calmantes. El ácido hialurónico ayuda a mantener la hidratación y elasticidad de la piel. El pantenol favorece la reparación cutánea y reduce la irritación. Mientras que la niacinamida contribuye a fortalecer la barrera de la piel y disminuir la inflamación. Un poquito más. Listo. Por último, los agentes calmantes y antioxidantes ayudan a reparar el tejido y mejoran la tolerancia al procedimiento, en este caso la extracción, y optimizan la recuperación después de la extracción. Ahora voy a ayudarme a distribuir el producto de cero para que absorba mejor mediante un sellador giratorio que estimula la microcirculación y favorece una distribución uniforme del suero. Muy bien. Como sabes, todos nuestros instrumentos son esterilizados antes. Muy bien, vamos a prenderlo. Ok, la luz está blanca. Cuando está roja es porque tiene baja batería. En este caso está lista para usar. Muy bien, preparada. No te va a doler, va a ser como unos masajitos pequeñitos. Muy bien, perfecto. Listo, comencemos. Primero toda la parte de la sien. Lo distribuimos a la mejilla. ¿Qué tal? ¿Verdad que no duele? Movimientos circulares también. Vamos a distribuir de la mejilla hacia la sien y hacia la patilla. Muy bien, ya casi terminamos con el lado derecho y seguimos con el izquierdo. Muy bien, ¿qué tal? Nada incómodo, ¿verdad? Lo disfrutaste hasta el momento que cerraste los ojitos. Muy bien, pasamos con la siguiente mejilla. Por favor, no te muevas. Aquí, a ver, mírame ahí. Ay. Si quieres puedes cerrar los ojitos. Sí. Muy bien, aquí voy. Despacio. Una zona muy sensible para los masajes. Muy bien, pasamos a la mejilla, de la sien a la mejilla. Y ahora otra mejilla de la sien. Movimientos circulares.
Sí, ya no tardo, ya falta poquito. Okay. Ya está casi terminado de esparcir. Vamos a bajar, subir, bajar, bajar. Listo. Aquí. Vamos a ponerla. Uy, perdón, olvidé apagarla. Listo. Perfecto, colocaré anestesia local. Esta será la jeringa y por aquí está. Esta es la anestesia completamente sellada. Vamos a abrirla. Listo. Retiramos el protector de la agujita y extraemos la anestesia. Permíteme, falta un poco más. Ok, ahí será suficiente. Ponla por un lado. Ok. Listo. Aquí hay unas burbujitas. Aquí. Antes de eso voy a echarte alcohol en la zona. Te voy a colocar la anestesia por la parte de las mejillas. Okay, permíteme. Por aquí. Y también por esta de aquí. Vas a sentir un pinchazo. Pero no te preocupes, tengo experiencia. Más que todo sentirás el líquido, más que la aguja. Aquí, ¿listo? Perfecto. Ok, cierra los ojitos y eso te puede ayudar. Perfecto, a ver, a la cuenta de 3, ¿ok? 1, 2, 3. Que retiramos. Listo. Déjame masajear un poquito para esparcir el líquido dentro de tu piel. Ok. Seguimos con el otro. Aquí terminamos el líquido que queda en la aguja. Ahí, por favor, no te muevas. 1, 2, 3. Ok, voy a colocarlo un poco más arriba. Ahí, sí. 1, 2, 3. Ok, por favor, no te muevas. Voy a echar un poco más cerca de la sien porque en esta parte tienes más lunares. Ok, 3, 2, 1.
estiramos. Perfecto, está todo líquido. Ya lo dejamos por aquí. Voy a hacerte un pequeño masajito. Aquí en la parte de las mejillas y por la sien. Listo. Perfecto. La anestesia actuará unos minutos. Mientras tanto voy a alistar los instrumentos que vamos a utilizar. En este caso, para la extracción no vamos a usar el método de raspado, sino el de láser. Este será el láser que vamos a usar contigo. Voy a dejarlo cerca de aquí. Y bueno, será pues un minuto más, unos segundos más, mientras también voy a preparar la cremita que vamos a usar. Por aquí la tapita. Y sacamos un hisopo. Listo, vamos a dejarlo encima. Uy, no, muy chiquito. Aquí en la tapa. Verifiquemos si la zona está ya adormecida. Por favor, cierra los ojitos y dime si sientes algún peñisco, ¿vale? Nada. A ver, por este lado. Nada. Ok, voy a probar con otra cosita. Por favor, no mires. Cierra los ojitos. Dime si sientes esto. No. Esto. Ok. Voy a presionar un poco más. Dime si sientes esto. 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 Perfecto, ya está adormecida la zona. Procederé con la extracción mediante la tecnología láser. Es uno de los favoritos de nuestros pacientes. Sí, es indoloro. Supongo que por eso. Ok, vamos a encenderla. Ok, necesito que por favor no te muevas. Vamos a empezar a extraer por el lado izquierdo. No va a doler, tranquila. Sí, puedes cerrar los ojos, puedes mantenerlos abiertos. Sí, ok. 1, 2, 3. ¿No dolió? Te dije que no dolía. Por aquí. Perfecto. Ahora por el lado derecho, que es el que más lunares tienes. Aquí, ahí, mírame. Ahí. Perfecto, empezamos. Utilizo el láser porque permite una remoción precisa y controlada del lunar. Minimizamos así el daño del tejido sano que lo rodea. Además, el láser ayuda a reducir el sangrado, disminuye el riesgo de infección. Aquí en la mejilla también. Si en esta parte tienes varias en la mejilla. También el láser favorece una mejor cicatrización, que es lo que nos piden mucho los pacientes. Procuran que la cicatrización sea lo más rápido posible. Muchas veces porque tienen varios compromisos. Y el resultado también es muy estético, a comparación de, por ejemplo, el método de raspado. Y ya finalizamos la extracción de todos los lunares.
Una vez terminado esto, voy a aplicarte una cremita tópica que contiene agentes cicatrizantes e inflamatorios. Por aquí estaba el hisopo que dije. Sí, me ayuda con un hisopo para una aplicación más precisa, así evitamos la contaminación directa. Permíteme solo un poquito. Sí, es refrescante. Por aquí también. Sí, esto junto con el láser mejora mucho más la cicatrización. Vamos a dejarlo aquí. Hoy para ayudarte con la fricción de la piel voy a usar esas gotitas con la crema. Te va a ayudar muchísimo. Pongámoslo por aquí. Voy a echar unas gotitas. Listo. Usaremos otro hisopo. Vamos a remover. Listo. Okay, esto es solo un poquito, un toquecito. Aquí también un poquito. Sí, con eso es suficiente. Ahora sí nos cerramos. Es normal que la zona quede enrojecida o sensible durante unas horas. También puede formarse como una pequeña costrita, lo cual es parte del proceso. Es normal, no te preocupes. Es parte de la cicatrización, así que no hay que preocuparse. Muy bien, entonces con eso creo que ya hemos terminado. Mientras se va secando, voy a escribirte unas instrucciones, ¿sí? Igual te las comento. En casa debes mantener la zona limpia y evitar rasgarla. Sí te va a dar un poquito de comezón, pero tienes que evitarlo. Tienes que ser fuerte. También evitar el sol. Sientes un ligero dolor, puedes tomar, por aquí tengo una tableta de Yanendol de 500. Esta es. ¿Te la entrego? Sí. Pero si es que es un dolor el cual no estás acostumbrado. De lo contrario, si el dolor persiste, no dudes en volver, ¿sí? Podremos revisarte con gusto. ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Sí, claro, no vas a irte así. Tenemos que colocarte un protector. Primero voy a retirarte el gorrito, ¿sí? Levanta un poquito la cabeza. Por aquí, no. Sí, también. La puse hasta el cuello, porque debemos mantener toda la carita despejada. Sí, los cabellos a veces pueden ser un poco entremetidos. Mira, este es el protector. Estará cubriéndote desde la barbilla hasta las mejillas y la sien. Te explico. Por aquí va a ir tu boquita y en esta parte el mentón. Va a agarrar toda la zona de aquí. Muy bien. Esta parte, estos huequitos son para las orejas.
Ahí te voy a colocar. Muy bien. No te muevas. Hasta la parte de atrás y por aquí te la voy a cerrar. ¿Listo? Ajá. Sí. Y para el cabellito, esta bandita. Sí, gracias. Sí, es atrás. Mi cabello para atrás. Muy bien. Muy bien. Lo voy a cerrar por la parte de atrás también. Ya casi. Ok. Listo. Sí, ya está. ¿Me decías alguna duda? ¿Ninguna consulta? Sí, claro. Después de unos 15 días podemos hacerte la siguiente sesión para eliminar las manchitas que me comentaste que también querías extraer. Más que todo había en la frente, en esta parte de aquí y también debajo de la ojera. Sí, en ambos lados. No demorará mucho. Sí, tampoco duele. También es con láser, sí. El raspado es para más que todo los lunares con relieve. Muy bien, entonces en 15 días. Perfecto, aquí ya te apunto. Okay. Aquí también tienes mi número. Cualquier consulta, duda, cualquier síntoma que no te haya mencionado y lo estés sintiendo, o si quieres tomar un medicamento que yo no te haya prescrito, porque me ha tocado pacientes que se quieren automedicar. Antes de tomarlo, antes de comprarlo, por favor llámame y consulta. Y bueno, eso sería todo. Sí, y con eso terminamos. Muchas gracias por venir. Hasta pronto. Adiós. Ay, sí, Marta, por favor. A ver, un momento. Te voy a entregar estos instrumentos para que los coloques en la máquina para esterilizarlos, por favor. Sí. Muchas gracias. Okay. Sí, la paciente quiso agendarse en 15 días. Igual 2 días antes escríbele para confirmar la cita y preguntarle a qué hora. Me olvidé de preguntarle. Sí, le recomendé Janet Todd. Por cierto, solo me quedan 2 de estas. Sí, falta reponer. Sí, por favor.